Bienvenidos alumnos a la unidad número 9 de la materia de Derecho Procesal Civil y Comercial de la UNCAUS. En esta bolilla vamos a desarrollar el concepto de las sentencias, el contenido de las mismas y también los requisitos que son necesarios para la conformación de las sentencias. Así también vamos a ver la clasificación de las mismas y los efectos que producen. Vamos a analizar el concepto de la cosa juzgada, tanto en su acepción material como formal, como así también la importancia de la misma, y por último vamos a desarrollar todo lo relativo a los modos anormales de terminación de los procesos. Para comenzar con el desarrollo de esta bolilla, podemos iniciar con la diapositiva dando el concepto de la sentencia. Palacio indica que la sentencia definitiva constituye el acto mediante el cual el juez decide el mérito de la pretensión y cuyos efectos trascienden al proceso en que fue dictada, pues lo deducido por ella no puede ser objeto de revisión en ningún otro proceso. En este sentido, Palacio define a la sentencia haciendo hincapié en el concepto de cosa juzgada, más que nada al hacer referencia a que el objeto de este proceso no puede ser revisado en ningún otro proceso. Para poder contemplar a la sentencia dentro del proceso sumario y el proceso sumarísimo, para poder verla con un espectro más amplio, podemos verla dentro del proceso sumario y dentro del proceso sumarísimo. Tanto los requisitos, la importancia de la misma y cómo es la sentencia en cada tipo de proceso. Es como un análisis previo para poder contemplar de una manera más abarcativa el concepto de la sentencia. Comenzamos por la sentencia en los procesos sumarios. En principio, los requisitos que preceden al pronunciamiento de la sentencia definitiva en el juicio ordinario dependen de las actitudes que adopte el demandado en oportunidad de contestar la demanda. Ejemplo de ello es cuando media allanamiento, caso en el que corresponde que el juez falle la causa sin más trámite. Pero cuando, en razón de existir hechos controvertidos, se ha dispuesto la apertura de la causa a pruebas y ésta se ha producido, se deberá continuar conforme lo ordena el Código, es decir, que producida la prueba, el prosecretario administrativo, sin necesidad de gestión alguna de los interesados o sin sustanciarla, si se hiciere, ordenará que se agregue al expediente. Cumplido este trámite, el prosecretario administrativo pondrá los autos en secretaría para alegar. Esta providencia se notificará personalmente o por cédula y una vez firme se entregará el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de 6 días a cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad, para que presenten, si lo creyeren conveniente, el escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común y transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviere perderá el derecho de alegar sin que se requiera intimación. El plazo para presentar el alegato es común. El prosecretario administrativo debe abstenerse de dictar la providencia que pone los autos en secretaría para alegar, si comprueba que existe alguna prueba que se encuentra pendiente de producción, porque en tal caso corresponde hacer saber esa circunstancia para que las partes formulen las peticiones a que creyeren con derecho, es decir, para que las partes en este caso pudieran producir la prueba que se encontrare pendiente. En caso de que por advertencia o error el prosecretario disponga poner el expediente en la secretaría para alegar, pese a la circunstancia de existir pruebas pendientes de producción, deberá advertirse dicha situación. Frente al supuesto de que el juez disponga la práctica de la prueba pendiente de producción, deberá declarar la suspensión del plazo para alegar, notificando por cédula dicha resolución. Es decir, que en el caso de que existieran pruebas pendientes de producción, el juez deberá disponer la suspensión de los plazos para que, finalizada la etapa de producción de la prueba, que en realidad ya se encuentra finalizada, pero para que pudieran terminar de producirse todas las pruebas que hubieran estado pendientes, sí se pudiera pasar a la etapa de alegatos. El alegato, para dar un concepto y que se pueda comprender bien esta etapa,
es el acto mediante el cual cada una de las partes expone al juez por escrito las conclusiones que le sugieren las pruebas producidas en el proceso. No procede que los litigantes introduzcan cuestiones o defensas que no fueron puestas en oportunidad de la demanda, contestación o reconvención, debiendo limitarse a destacar el mérito o poder de convicción de los elementos probatorios, siempre en función de los hechos que fueron objeto de la litis, los cuales quedan definitivamente fijados en aquellas oportunidades. Es decir, que en el momento de presentar los alegatos, una vez ya finalizada la etapa probatoria, las partes no pueden agregar elementos nuevos para que sean considerados por el juez, sino que el alegato es una defensa, de manera resumida quizá, de cuáles son los elementos probatorios que más peso tienen y que podrían ayudar o contribuir a la convicción del juez. El plazo para presentar el alegato reviste carácter común, es decir, que vence para todas las partes el mismo día. De allí que el actor pueda diferir su presentación hasta que venza el plazo acordado al demandado, o sea, al vencimiento de los 12 días. En este caso hay que hacer una distinción muy importante para evitar confusiones. Hay que distinguir entre el plazo para presentar el alegato y el plazo durante el cual cada una de las partes tiene el derecho de retener el expediente en su poder para consultarlo. Este último, es decir, el plazo que cada parte puede tener el expediente en su poder, corre individualmente para cada una de ellas. Y si vencido este plazo que corre individualmente, el expediente no es devuelto al juzgado, la parte que lo haya retenido perderá el derecho de alegar sobre la prueba, sin necesidad de intimación previa. La demora en que puede incurrir el actor en devolver el expediente afectará naturalmente y aún podrá absorber el plazo que la ley acuerda al demandado para tenerlo al expediente, a su vez, en su poder. Es por eso que se ha decidido que, en tal caso, el demandado debe solicitar la suspensión del plazo para alegar hasta tanto el expediente sea devuelto, debiendo correrle aquel desde que se le notifica que el expediente se encuentra en secretaría a su disposición. Es decir que, naturalmente, si el actor demorare en entregar o en devolver el expediente a la secretaría, el plazo del demandado para la formulación de sus alegatos, es decir, para la formulación de su defensa, se verá afectado. Por lo tanto, deberá requerirse la suspensión del plazo hasta tanto el expediente sea devuelto a secretaría. En caso de litis consorcio, deben computarse tantos plazos de 6 días cuantos sean los litis consortes. Si, por ejemplo, actúan en el juicio 4 litigantes, el plazo será de 24 días, salvo que haya mediado unificación de personería, caso en el que se los considerará como una sola parte. Transcurrido el plazo para la presentación de los alegatos, el secretario, sin petición de parte, debe poner el expediente a despacho y agregar los alegatos que se hubieran presentado. Acto continuo, el juez debe dictar la providencia llamando a autos para sentencia. Una vez dictada dicha providencia, queda cerrada toda discusión y no procede la presentación de nuevos escritos ni la producción de más pruebas, salvo aquellas que el juez dispusiere diligenciar, conforme sus facultades. Estas pruebas pueden ser ordenadas en un solo acto. El juez, por su parte, debe pronunciar sentencia en el proceso ordinario dentro de los 30 días contados desde que quede firme el llamamiento de autos, conforme lo ordena el artículo 48 del inciso C del Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia. En el caso de los procesos sumarísimos, no procede en este tipo de proceso la presentación de alegatos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 474, inciso 5 de nuestro código. Y el juez debe pronunciar sentencia dentro de 15 o 20 días de quedar el expediente a despacho, según se trate de un juez unipersonal o de un tribunal colegiado, conforme lo ordena el artículo 48 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial. En cuanto a la forma y el contenido de la sentencia, tenemos la sentencia definitiva o de primera instancia,
que al referirse al contenido de la sentencia de primera instancia, se enuncian dentro de nuestro código dos requisitos que son comunes a todas las resoluciones judiciales. Tales son los referentes a la mención del lugar y la fecha del pronunciamiento y la firma del juez. A tales requisitos la norma agrega otros requisitos, a su vez, que se los pueden analizar, agrupándolos dentro de las tres partes que tradicionalmente se divide el contenido de las sentencias. Es decir, los resultandos, los considerandos y la parte dispositiva o el fallo propiamente dicho. Es decir, que podemos analizar las sentencias, los requisitos de las sentencias, dividiéndonos en las diferentes partes el contenido dependiendo del contenido de la sentencia. Además, en los resultandos se debe incluir una breve relación de los trámites sustanciales cumplidos en el expediente. Los llamados considerandos, se debe disponer que la consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior, que son las cuestiones litigiosas. El segundo requisito exige considerar en el pronunciamiento los fundamentos y la aplicación de la ley, agregando que las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad a las reglas de la sana crítica. Se introdujo por último a dicho inciso un párrafo en cuya virtud la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. Esta norma otorga el carácter de argumentos de prueba a las conclusiones que el juez pueda extraer de la conducta observada por las partes durante el desarrollo del proceso. Entre otros casos, tales argumentos pueden inferirse de la negativa a exhibir los documentos de la resistencia opuesta a un reconocimiento corporal o de las respuestas dadas por las partes cuando son citadas a fin de suministrar explicaciones sobre el objeto del pleito. Es decir, que el juez podrá considerar la conducta de las partes durante todo el proceso. En cuanto a los considerandos, constituyen la parte más importante de la sentencia, ya que en ella el juez debe exponer los motivos o fundamentos que le determinan adoptar una u otra solución para resolver la causa. En este tramo del pronunciamiento, el juez debe remitirse a los hechos invocados por las partes, confrontarlos con la prueba que se haya producido, apreciar el valor de esta y aplicar finalmente la norma jurídica mediante las cuales considera que debe resolverse el pleito. El juez no está obligado a analizar todas las cuestiones planteadas por las partes, pudiendo desechar aquellas que considere innecesarias o inconducentes. Se debe agregar, además, que en lo concerniente a la determinación de las normas aplicables, el juez debe atenerse exclusivamente a su conocimiento del orden jurídico vigente, hallándose, por lo tanto, facultado para prescindir de las argumentaciones del orden legal formuladas por las partes, siguiendo el principio iura novit curia, es decir, que el juez conoce el derecho. Asimismo, no siempre constituye requisito indispensable la mención explícita de las normas que rigen al caso. Y finalmente, a la parte dispositiva se refieren los incisos 6, 7 y 8 de las normas mencionadas del Código. El inciso 6 exige que la sentencia contenga la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en su caso, en todo o en parte. La ley exige, como se advierte, una estricta correspondencia entre el contenido de la sentencia y las cuestiones oportunamente planteadas por las partes, lo que supone la adecuación del pronunciamiento a los elementos de la pretensión deducida en el juicio, es decir, el sujeto, el objeto y la causa. Se trata de una aplicación del denominado principio de congruencia, que constituye una de las manifestaciones del principio dispositivo y que reconoce fundamento constitucional, ya que comporta un agravio a la garantía de la defensa.
La sentencia, por consiguiente, debe guardar estricta correlación con lo pretendido en la demanda o reconvención en su caso, lo cual no obsta que si durante el curso del proceso ocurren hechos que extingan o consoliden el derecho de las partes, como podría ser el pago, el cumplimiento de una obligación o la extinción del plazo, el juez puede hacer mérito de esos hechos sobrevinientes para rechazar o admitir la demanda. De allí que el Código Procesal agregue en este inciso que la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustentación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados como hechos nuevos. De modo que, por ejemplo, si se ha interpuesto la demanda con anterioridad al vencimiento del plazo de la obligación, cabe admitirla si tal vencimiento se produjo durante la sustanciación del juicio, ya que se trata de un hecho constitutivo que consolida el derecho del actor. Completa en la parte dispositiva la fijación del plazo que se otorgase para el cumplimiento de la sentencia, si fuese susceptible de ejecución, y el pronunciamiento sobre las costas y la regulación de los honorarios profesionales, como la declaración de temeridad o malicia. A su vez, el artículo 181 contempla el caso en el que la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre las que deberá hacerse la liquidación. La norma transcripta supone, en primer lugar, que la parte interesada haya practicado la estimación de esos rubros y, en segundo lugar, que exista prueba tanto de la existencia de esos rubros como de su monto. El artículo continúa diciendo que en el supuesto de tratarse de frutos o intereses, si la fijación de su importe no fuese posible en razón de haberse omitido la correspondiente estimación, aquellos deben ser determinados por el trámite del proceso sumarísimo. Y finalmente establece que la sentencia debe fijar el importe del crédito o de los perjuicios reclamados siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resulte justificado su monto. Pronunciada la sentencia, tal como lo expresa el artículo 182, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla a la sentencia. La norma agrega que le corresponderá, sin embargo, en primer lugar, ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 50, inciso 6. Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos durante el trámite de la ejecución de la sentencia. En segundo lugar, el juez deberá corregir, a petición verbal de cualquiera de las partes formulada en la audiencia o diligencia en que se pronuncie la resolución, o en petición escrita formulada dentro de los 3 días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. Este inciso contempla el llamado recurso de aclaratoria. En tercer lugar, deberá ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias o de anticipación que fueren pertinentes. En cuarto lugar, disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. En quinto lugar, proseguir la sustanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. Sexto, resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciar los que se concedan. Y por último, ejecutar oportunamente la sentencia.